Hoy tenemos en el estudio, casi lo digo, iba a decir, estamos en comunicaciones, esa muletilla ya permanente. La costumbre. Con Sara Boccolini. Sara es arquitecta, magíster en gestión y desarrollo habitacional por la Universidad Nacional de Córdoba, doctora en estudios urbanos y regionales por la Universidad de la Bauhaus. Bauhaus es una hermosa universidad. Después te preguntaremos seguramente sobre eso. Y bueno, actualmente es investigadora del CONICET y codirige el programa de estudios sobre hábitat, ambiente y territorio en el Centro de Estudios sobre Cultura y Sociedad. ¿Cómo estás, Sara? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. No, gracias por venir. Escuchábamos primeramente, allá muy lejos, en un recorrido, un primer tema, Rosalía, ¿no? Rosalía. Rosalía. La Rosalía, uno de tres que van a sonar elegidos por Sara. Pero bueno, hoy queríamos hablar quizá no de música, sí, y por qué no, con esto que dimos por llamar, que te lo consulté, viste, geografías urbanas. Me parecía como interesante el título y de unos textos que nos compartiste, empecé a buscar como imágenes, o viste, uno asocia la arquitectura, todo tiene como siempre la imagen, y la radio es complicada, pero viene por ahí. El flyer ilustraba eso. Y tenía ganas de preguntarte, quizá puede sonar redundante, complejo o simple a la vez, ¿qué es lo urbano? ¿Qué es lo urbano? Eso es lo que me pregunto yo y por eso estoy metida en el CONICET investigando. La verdad, fue una de las preguntas que me hice en la facultad cuando estudiaba arquitectura, porque en las primeras materias de urbanismo me dijeron: la ciudad es lo que no es campo y el campo es lo que no es ciudad. Y ahí, bueno, está bien, sigamos con la clase teórica, pero en un momento dije, bueno, no sé si esto me está sirviendo para algo, cuando uno se pone ya medio metafísico y le empieza a dar vueltas al asunto. Y fue siempre una inquietud que tuve. El problema es cómo vas empezando a aproximarte a esta condición urbana, que en realidad cuando uno está en la facu o en un curso o en una charla o lee libros, siempre tienden a decirle lo urbano es la ciudad. Lo urbano es la ciudad y lo que pasa en la ciudad. Bueno, ¿qué es la ciudad? Y la ciudad es un espacio muy denso, con muchas calles, mucha gente, los edificios son altos, los edificios son así y asá, hay actividades comerciales de esta calidad, no hay actividades productivas, por ejemplo, una huerta, pero sí hay instituciones públicas, la gente está muy amontonada, tiene muchos problemas y soluciona otras cosas. Pero cuando uno empieza a bucear bien, a profundizar en las descripciones de esta cosa, la ciudad que define lo urbano, y empieza a leer libros y empieza también a viajar, también a conocer otras ciudades, empieza a ver que esta definición es sospechosamente similar a lo que es una ciudad europea de hace 100 años. Y que en realidad se empieza a dar cuenta que las ciudades que uno vive y cómo las vive muchas veces no se conciben con esa definición de ciudad que te están dando y que todo el mundo la sigue repitiendo. Y cuando hay mucha gente que vive en otros espacios que son urbanos pero que no se dan con esa imagen de ciudad que todos tenemos en nuestra cabeza, empieza a decir, bueno, la ciudad está muerta, la ciudad se acabó, ahora se vive de otra forma, se vive en el suburbio, que no es la ciudad, que no es lo urbano, viva la ciudad porque la ciudad ha muerto. Y hay una crisis en la disciplina, por lo menos en la mía, que me dedico al urbanismo específicamente, pero hay una crisis en un montón de dimensiones de la vida, la sociología, en la política incluso la gente que dice basta, odio esta ciudad, odio esto, me tengo que ir al campo, me tengo que ir a vivir, y esta crisis es como que se va reflejando y haciendo ecos en un montón de ámbitos. Y ahí es cuando dije, momento, esperen. Y no solamente yo, obviamente no me voy a atribuir yo estas ideas, sino un montón de gente dijeron, quizás no es que la ciudad murió, quizás no es que ya no vivimos más en la ciudad y la ciudad ya no sirve más, sino que lo urbano pasaba por otro lado. Y la definición esta de atribuirle lo urbano y la condición urbana solamente a lo que pasaba en una ciudad, que solamente las ciudades ricas de Europa y del centro de Europa durante el siglo XIX y siglo XX, es un tanto limitado. Entonces, bueno, no sé, hay mucha gente que se pone a ver qué son las condiciones
que hacen a lo urbano, que es esta magia de la que todo el mundo habla en novelas, en libros, en el cine, de la que todo el mundo, lo que todo el mundo le atraía a estas cosas que llamamos ciudades, pero también a muchos otros territorios, y en realidad que nunca se limitó a Europa y tampoco empezó en el 1800, sino que fue a lo largo del mundo y a lo largo del tiempo, en toda la historia, han florecido estas cosas que se llaman urbanidades. Y en realidad, después de mucho pensar, mucha gente dice, bueno, pero lo urbano no depende de una forma en el espacio. Y ahí fue como la crisis para los arquitectos, los que nos enseñan durante 6 años que eso no era tan así. Y después dijeron, y la ciudad, lo urbano, tampoco depende de ciertas actividades. Por ejemplo, no depende de una burguesía que esté comerciando. No es que antes de que hubiera burgueses comerciando en las ciudades medievales no había urbanidad, sino que le queda a los indios, que le queda a los chinos, que le queda a los africanos, que nos queda a los latinoamericanos. Y empezaron a ver que en realidad la cuestión urbana se podía entender alrededor del mundo como una condición que es una sinergia creativa que produce la gente. Eso sí, gente amontonada, sí, gente muy, muy junta, gente muy diferente junta, e intercambiando ideas, intercambiando anécdotas, intercambiando experiencias, bienes, servicios, puede ser choques de autos, problemas con el vecino, problemas de que, no sé, nuestra hija se fue con el que criaba loras, de allá a 2 calles. Y esos mismos problemas de esa gente muy diferente, obligada a convivir unos con otros, también creaban soluciones. Hacían que la gente se plantee cosas nuevas para los problemas viejos. Y esa sinergia creativa que enriquece la cultura, que enriquece la industria, que enriquece todos los ámbitos de la vida, es esa magia urbana a la que siempre se ha sentido atraído el ser humano. Yo dije que no me iba a poner metafísica y empecé metafísica en los primeros 5 minutos. Pero está bueno entrarle por ahí al tema, porque nos hace liberarnos de esta forma ciudad que estábamos buscando y que nos estábamos desesperando, sobre todo en estas últimas décadas, que no la encontrábamos. Que había gente que estaba produciendo esta sinergia, el conocimiento, las ideas nuevas, estos Silicon Valley, pero también estos barrios Güemes, estos San Telmos, todos estos nidos de que brota la cultura, estas ciudades, estas casas de ocupas en Berlín, todas estas cosas que hacen que la cultura es como que crezca exponencialmente muy rápido, se dan en muchos escenarios que ya no eran lo que nosotros llamamos ciudad, y en donde la gente ya no vivía como lo que nos enseñaron que debería vivir una persona urbana. Entonces me parece que nos amplía un montón el lente para empezar a ver otras cosas y otros territorios. Sí, y acá Facu marcaba algo que me parece interesante con respecto al urbano, ¿no? Que es más como... Sí, pensaba que a través de lo que me decías a nosotros, lo urbano es más una idea que algo concreto, en definitiva. Hay mucha gente que dice lo urbano es una forma de vida. Ahí va. Y es una forma de entender la vida, una cotidianeidad. Y que puede ser... Nos necesitamos a veces también, ¿no? Es como que en ese ir y venir, en ese conflicto también uno necesita de eso. Perdón, te interrumpí, pero... No, totalmente. A ver, lo digo como una urbanista enamorada de lo urbano, por supuesto que lo necesitan. A ver... yo llevo lo de enamorada de lo urbano al extremo de que vivo muy cerca del centro de Córdoba, y si pudiera vivir en una ciudad más gigante, con más caos que Córdoba, lo haría. No manejo porque soy una kamikaze del transporte público y de caminar. Por más, a ver, estamos hablando, imagínense, Córdoba y no manejo y transporte público, o sea, más kamikaze que esto no existe. Pero esa misma vivencia, la verdad es que a mí me resulta muy atractiva. Es una forma de vivir la vida y, a ver, también entiendo que tengo un privilegio de poder elegirlo.
Y entiendo que hay gente que no puede elegirlo y que lo tiene que sufrir. Pero en mi caso he tenido la suerte de poder vivirlo desde esa forma y de disfrutar esta forma de vida. Claro, cuando decías recién elegir a la mañana tenés que ir al transporte, sí o sí, pero no te queda otra y no viene y no pasa. Bueno, en esta ciudad, Carlos Paz, sucede también. Tenemos el transporte público es toda una complejidad en sí misma, y recién, sin ir más lejos, de Caladura estaba en el auto y me costó muchísimo estacionar. Igual los tiempos también son tiranos y es muy difícil ir a algunos lugares en Córdoba. Yo lo traté de gestionar. Hay puntos que el transporte público no llega directamente. Sí o sí necesitas un vehículo privado. Y el parque automotor ha crecido, pero salvajemente, y vos lo ves. Yo lo noto mucho. No estamos yendo, ¿no? Pero no quería ir por ahí, pero lo empecé a asociar con eso del transporte. Y quiero volver acá, a lo urbano, a la ciudad, a esta idea del campo, lo que decías primero. Y es verdad, yo pensaba lo mismo. Bueno, sigamos metafísicos, sí, ¿por qué no? Y me gusta pensar la idea, que encima es re contradictoria, porque por un lado es re idílico. A mí me gusta el campo. A mí me gusta ver caer el sol ahí. Y entonces es como que... Y a veces, incluso, que me acuerdo que lo dijo, no me sale el nombre, que del paradigma, ¿no? Del acceso a la tierra. Martín Benavides, ahí va. Y él planteaba que, bueno, qué paradójico que de pronto acceder a la tierra en esos paradigmas de este campo, entre comillas, es mucho más económicamente viable que acceder a la ciudad. Es muy raro eso que sucede. Vos... No sé si me vas a dar una respuesta a por qué sucede, pero por lo menos pensarlo. No sé si ¿a qué se debe eso? Hay muchas respuestas Seguro. para eso. Te podría decir un problema de rentabilidad del mercado de la tierra, de rentabilidad del mercado de tierra urbana y de tierra rural, y estaríamos hablando horas, y de lo metafísico nos vamos a lo económico y me matan. También te podría decir de un estilo de vida que se busca también en base a esto, de que salen digamos, cuando las ciudades han tenido esta escala, ha pasado muchas veces a lo largo de la historia, pero es cuando las ciudades tienen este crecimiento tan agigantado, tan exponencial, tan rápido, la gente tiende a poner sobre todo los problemas, a exponer o que salen a flote más fácil los problemas y los conflictos, y la verdad es que sí, no es agradable. No fue agradable en Londres hace 200 años, cuando pasó el 1,5 millones de habitantes y era la ciudad más grande del planeta. No es agradable vivir ahora en Capital Federal, en el conurbano, en Córdoba. No es agradable. Entonces la gente vuelve a decir el suburbio. Vamos a Unquillo, vamos a Tanti, a Vialema C, vamos a Nizacate, La Bolsa. Les hablo de lo que yo estudio, de la región metropolitana de Córdoba. Y está muy bien, porque es la elección, aparte está dentro de las posibilidades de lo que puede la gente. A ver, vos mismo lo has dicho, es una realidad. La gente está tendiendo a irse a la periferia, a los suburbios, incluso a las ciudades más chicas de la región metropolitana, porque no puede pagar vivir en la ciudad. Eso, primero, vamos a hacer como un pie de página académico. Ese fenómeno en Argentina tiene más de 40 años, por más que ahora nos parezca novedoso, tiene más de 40 años y se llama contraurbanización. Todas las regiones metropolitanas se están contraurbanizando. Las ciudades están perdiendo habitantes. Todas las áreas que están mejor servidas, que tienen mejores servicios, mejores parques, donde todo te queda cerca, cada vez tienen menos personas que habiten ahí y la gente se va más lejos. Pero esa gente que se fue más lejos se fue a unas áreas que no tienen tanto equipamiento, no tienen tanta oferta para ocio, para cultura, para trabajo. Entonces también ahí se crea la paradoja, que son personas que tienden a desear una vida suburbana y a poder pagar solo una vida suburbana, o sea, por elección o por fuerza, pero siguen dependiendo de esta ciudad. Y ahí tenemos esa paradoja irresuelta en estas ciudades argentinas, por lo menos, de esta atracción y repulsión, y es lo que hace también que colapse un poco como está resuelto ahora. No digo ni que sea bueno ni que sea malo, sino que colapse un poco como está de toda la gente viviendo en la periferia y teniendo que entrar al mismo tiempo a un centro totalmente colapsado a la misma hora, y después todos tratando de salir de ese centro colapsado a la misma hora. Voy al banco. Claro. Y vuelvo. Claro. Pienso un poco en lo que se denominan por ahí ciudades dormitorio, que Villa Carlos Paz
ha entrado en esa dinámica. Y con respecto a esto de contraurbanización, también hay una urbanización, por ejemplo, acá en las sierras. De hecho, hay un conflicto muy grande ahora en este momento acerca de eso. ¿Cómo es eso, no? Hay, por un lado, un tiro y afloje, me quiero ir, pero quiero la comodidad de la ciudad y tal. A mí me gusta porque todos estos temas uno llega por el conflicto, porque emergen por el conflicto que es, así como estamos viendo ahora la red metropolitana de tránsito, el transporte público colapsado, y es el tema que les decía antes, y ahora es ese otro conflicto. Las personas querían un modo de vida suburbano, rural, quizás algo idílico, por alguna imagen que uno puede llegar a tener de una vida mejor, o como les repito, gente que se ve expulsada también al campo, que no le hace nada de gracia levantarse a las 5:15 para tomarse el interurbano para ir a una fábrica, de todas formas. Pero esta gente, claro, se ve expulsada, ¿y a dónde va a ir? Obviamente que no va a ir a un descampado sojero, si puede elegir, que quede acá, no sé, en Río Primero, en el medio de la nada, hacia la vera de la Ruta 9. Va a elegir irse a las sierras, porque es más lindo. Y como él, como ella, van a tomar esa decisión muchas otras personas, o van a tener que mudarse, por obligación, muchas otras personas, y todo ese paisaje idílico va a tener una presión humana, una presión antrópica, que suena metafísico, es para mantener la línea, que va a hacer que todo ese paisaje pierda ese equilibrio y cambie a otra situación, que es lo que se está viendo, lo que vos me estás planteando, pero se está viendo en todos los alrededores de Córdoba y obviamente se ha visto en todo el planeta, que es lo que pasa. Es más, Córdoba cuando era pequeñita y se hicieron los barrios San Vicente, cuando San Vicente era suburbano, y Cofico, y no sé, Villa Cabrera, y bueno, hicieron una presión sobre el paisaje que existía, que lo cambió. Para bien, para mal, no sé, yo hace un par de años que dejé de pensar para bien, para mal y hacer como una crítica tajante y veo cómo están pasando las cosas. Trato de entender por qué y veo cuál es la tendencia. No digo bien y mal, es una nueva realidad. Hay un concepto que me llamó mucho la atención, quizás vos me lo podés aclarar, que es el concepto de post-ciudad. Bueno, esa palabra es como media de trinchera, como para llamar un poco la atención, pero es sobre el tema del que hablé al inicio, que es decir, no es que la ciudad murió, porque cuando la gente dice la ciudad murió, basta de estudiar la ciudad, ya nada pasa por acá, en realidad no está hablando, está tratando de dar a entender que lo urbano murió, cuando en realidad lo que está un poco de modé es ese modelo de ciudad que está súper atrincherado en nuestras cabezas, ¿no es cierto? Entonces es un poco hablar del post-ciudad y del animarse a decir post-ciudad y encontrar lo urbano en otros paisajes. Por ejemplo, vos me decías recién la gente que se quiere ir al campo y que quiere tener la vida de campo. Y ahora hay mucha gente... Me puedo incluir en esa gente, ¿eh? No, ahí está. Pero hay mucha gente que no se da cuenta que esa vida de campo, en realidad, uno ya la empezó a organizar con sus estrategias urbanas, sus estrategias de urbanita. Aparte, no es que uno las trae, que uno ya está corrompido y a donde se muda las lleva. Lo urbano emerge solo porque es una cuestión humana. Cuando hay mucha gente diferente encontrándose, teniendo intercambios, surge la condición urbana. Y entonces uno empieza a ver, bueno, esto de dejar de ver la ciudad y concentrarse solo en la ciudad y empezar a ver que hay un montón de otros territorios distintos que tienen condiciones urbanas. Por ejemplo, en la pandemia. Nadie quiere hablar de la pandemia porque es re oscuro sigue siendo un escenario muy crítico. Pero a mí me hizo dar cuenta de una cosa que a mí se me había pasado por alto, la verdad. Y es, por ejemplo, cómo todos esperábamos que el COVID explote en las grandes ciudades, explote en los barrios donde había más hacinamiento, donde había muchísima más densidad de población. Y en realidad no pasó tan así. El COVID estalló, por ejemplo, en Córdoba, en la Pampa Sojera, en todos los pueblos a las veras de las rutas, y nadie entendía por qué.
y le echaban la culpa a camioneros, le a echaban los la culpa, aviones. claro, al que pasaba por la estación de servicio. Y en realidad, cuando uno empieza a ver esos pueblitos, que ellos siguen teniendo su imagen de que ellos son pueblitos, tienen una red de interdependencia muy grande. Las familias viven en el pueblito de al lado, trabajan por acá, tienen el primo por allá, van a la escuela en el otro pueblo, y una cotidianidad que es una dualidad que se encuentra con que estos pueblitos son de gente que está comerciando en mercados globales de soja, mundiales. En esos pueblitos está Arcor, que es una de las multinacionales de caramelos más grandes del planeta. Está la aceitera general de esa, que cuando yo vi que exportaba y producía y exportaba el 12,5% del aceite de soja del mundo, dije, bueno, a ver, momento, estos pueblitos tienen una red de relaciones globales que yo, viviendo en Córdoba, en Barrio Maipú, no tengo. Entonces, es todo un tejido, ven, que no es ciudad, es todo un paisaje que tiene una condición urbana, obviamente que no es una condición de una metrópolis, pero es una condición urbana que es tanto un beneficio como un riesgo. Y bueno, ver esas cosas, por ejemplo, con el COVID, la verdad es que me pareció muy interesante, me hizo verlo, me hizo dar cuenta de estas cosas y que además uno puede realmente, efectivamente, acá en Argentina, encontrar la condición urbana en paisajes de los más inesperados. Recién decías urbanitas, ese concepto me quedó, sí, me sonó. Vamos a aprovechar porque, Sara, te contábamos, los jueves también recomendamos algún film, corto, película, documental, depende, pero bueno, es materia de Facu Leiva Freites. Sí, hoy vamos a hablar de La ciudad que huye, que es el Que se nombre. escapa. Sí, el nombre que le dio Lucrecia Martel a este cortometraje. Ella lo hace en 2006. La ciudad que huye habla un poco de la gente que se mete en esas urbanizaciones que son los countries, llamados en algún momento barrios privados, llamados tiempo después. Martel hace es como un ensayo, un video ensayo documental muy interesante, tiene una puesta en escena increíble, porque ella va con un coche bordeando todos los countries de la zona metropolitana de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, zona norte sobre todo, va bordeando todos los countries y pone la cámara de un lado hacia los paredones que dividen estos countries y la cámara hacia el otro lado, otra cámara que muestra a los vecinos de enfrente. Y es, la pantalla partida cuando aparece una y otra imagen es muy fuerte porque casi siempre los vecinos de enfrente son hacinamientos o muchas calles sin asfalto, se nota que faltan servicios muchas veces. En tanto que del otro lado de los paredones existen estas mini ciudades donde se aíslan la gente que tiene mayor poder adquisitivo, que adentro tienen incluso hasta centros de salud, shopping, canchas de golf, canchas de polo. Entonces esa contradicción entre una realidad y la otra es muy fuerte en el cortometraje, es lo más interesante. Después hay una serie de datos que a esta altura han quedado un poco relegados por el paso del tiempo, ¿no? Se va diciendo cuántos kilómetros hay de countries en la zona, cuántos countries hay. Eso es menor, lo más importante es el estado simbólico que Está crea. filmando en un momento, aparecen como una especie de fotogramas, ¿no? Está muy. Y va pasando como un celuloide continuo con distintas tomas. Es muy buena la. Es muy interesante el desarrollo formal, digamos, del cortometraje, y cómo eso nos lleva a pensar también esta división que se ha dado. Y ella plantea también una cuestión con el título, sobre todo, la ciudad que huye, ¿no? Esa gente que se esconde en cárceles super VIP, vamos a decirlo, pero en definitiva terminan siendo como cárceles con paredones, con seguridad, con ese miedo a lo ajeno, a lo... Un barrio dentro de un barrio, ¿no? Porque es una cosa que sucede. ¿Viste, Sara, el film? Lo vi, muchas gracias, lo vi antes, corro con ventaja, si puedo meditar lo que digo.
Sí, me pareció que el recurso que usa Lucrecia Martel de poner todas estas imágenes contrapuestas es para acentuar lo que ella ve como una fragmentación de cosas tan distintas. Hay muchas formas de mirar el problema. Es más, yo misma tengo muchas formas de mirarlo. Una de ellas es decir, sí, el crecimiento exponencial de esta segregación y que cada vez es más violenta. Cada vez necesitamos una pared más alta y a esa pared cada vez más alta después le vamos a poner un cerco eléctrico arriba y después va a haber una garita con alguien armado y es una escalada de segregación y de dislocamiento de personas impresionante. Pero también hay una forma de verlo que es decir, la gente siempre ha tendido a expulsar a los que son distintos. Y muchas veces, si uno se pone a pensar las ciudades, estos territorios urbanos, dejemos de decir ciudades para no contradecirnos, estos territorios urbanos siempre han sido duales, siempre ha existido esta ciudad religiosa, la ciudad prohibida en donde solamente tienen acceso ciertas personas que forman parte del Estado, los que toman las decisiones y gobiernan la vida de todos los que quedaron afuera, ciudades solamente para hombres, ciudades solamente para blancos, ciudades solamente para mujeres, ciudades para viejos, ciudades donde no se permiten viejos, las ciudades militares. Y muchas veces uno dice, bueno, es la expulsión, la fragmentación y como les dije, siempre lo que sale a flote, la espuma de todo este fenómeno que uno ve es esto, la fragmentación y la dislocación. Y sin embargo, estas ciudades siempre han sido interdependientes. Es más, hay una grandísima dependencia de esta ciudad que se autoexcluye del resto. Si uno ve el video, en realidad los guardias que estaban tan preocupados por la seguridad de los que estaban haciendo la filmación, pero ustedes tienen cámaras, cuidado, lo hacemos por ustedes. Sí, cuando le piden los datos. Sí, están tan preocupados de sus vecinos villeros. Son guardias que no viven ni nunca van a poder vivir adentro de esa ciudad. La gente que limpia esas casas, la gente que corta el pasto, pero también la gente que maneja los transportes escolares, la gente que trabaja cuidando a los hijos de esa gente, vive en las otras ciudades. Y esa gente puede vivir en ese entorno autoexcluido, pero porque depende del resto también, o para acumular riqueza, o para actividades de ocio, culturales. Esa gente no tiene el Teatro Colón adentro de Nordelta. Es más, es muy dudoso que puedan tenerlo. Quizás, dentro de 200 años, y me estoy equivocando, hay un Teatro Colón o mejor ahí, pero por ahora no. Y cuando quiere hacer intercambios realmente porque los necesita, o sea, encontrarse con otra gente, vivir la vida que ellos mismos se merecen, como ellos piensan, va a otros entornos urbanos. Y si no es en la ciudad, en el centro urbano, sería cerca de donde viven, lo hace en otros territorios y en otros países y va a buscar esa misma experiencia de la que ellos se autoexcluyen. Entonces a mí me parece que esa dualidad y esa paradoja de las tendencias de excluir y segregar y a la vez de depender unos de otros, siempre ha existido. Con distintas escaladas de violencia, eso obviamente también es cierto. Y también es cierto que nos asusta un poco porque es muy diferente de esta imagen de la ciudad con la que nosotros creemos que hemos vivido de cuando éramos chicos, quizás. Pero no olvidemos que los barrios de las ciudades, incluso las ciudades argentinas, siempre fueron barrios loteados en su origen para cierto grupo de gente que podía pagar el precio de ese lote. Entonces así también están los barrios obreros, los barrios de gente profesional, los barrios de clase media, media alta y los barrios aristocráticos, en los que antes no había una muralla, ni un guardia, ni un alambrado, pero gente que no pertenecía a ese barrio tampoco se dedicaba a pasear por ahí. Quizás lo veíamos de otra forma, pero para mí siempre estuvieron. Son como, no sé, dos naturalezas que hacen a lo urbano. Sara, ¿la pasaste bien? Muy bien, muy bien. A pesar de que he creado estas pruebas en mi contra al final de la entrevista, pero sí, muy bien. Muchas gracias, chicos, y
espero que la metafísica no haya sido muy alta, por Dios. No, para nada. Y la verdad que lo disfrutamos muchísimo y queda la posibilidad de un programa más porque hay, en serio, por lo menos 6 preguntas que no hicimos.